Romanos 1:17. Romanos 1:17. ¿Lo tenemos por ahí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, vamos a tomar nuestro lugar. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo entonces entra ya en materia y está hablando acerca de la importancia del Evangelio. Él es deudor, él quiere explicar la palabra, él quiere llegar a Roma, quiere comentar el Evangelio. Entonces entra ya directamente en los puntos que él desea tratar y empieza a hablar acerca en este pasaje del Evangelio. Dice, en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe. Toma una cita de Habacuc que dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, está escrito ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Sabemos que el apóstol Pablo era un erudito de las Escrituras y apoya lo que está diciendo con lo del Antiguo Testamento para reforzar lo que quiere enseñar él a través de la justicia de Dios. Sin duda, hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo está hablando acerca de la justicia que Dios da. ¿Sí? Entiendas, hermanos, cuando hablamos de justicia, equivale a salvación, ¿sí? Entonces, solamente los justos pueden heredar la vida eterna y es cuando Cristo está en nuestro corazón porque Él es el justo. Entonces tendríamos que más o menos emplear un poquito el contexto de justicia y de salvación en ese aspecto para poder entender de lo que hoy queremos atender en esta mañana. Por supuesto que este pasaje está hablando acerca de la justicia que Dios da. El asunto que es exactamente lo que el apóstol Pablo quiere decir en este pasaje, exactamente en el contexto, para entender entonces de qué justicia está hablando. Por supuesto que el apóstol Pablo no está hablando de la justicia retributiva. ¿Qué estoy diciendo? El apóstol Pablo no está hablando acerca de la justicia que él da como consecuencia de nuestros actos. ¿Sí? Es decir, nosotros sabemos que nadie puede agradar a Dios por sí solo. La carne no puede agradar a Dios. Tiene que ser a través de Jesús. ¿Sí? Y a través de la ley nosotros podemos entender que comparados con la ley, pues finalmente nosotros estamos reprobados, no podemos aplicar, no avanzamos, no recibimos beca, no podemos bajo ninguna circunstancia ser justificados delante de Dios. Por mucho que yo me afane, por mucho que yo quiera hacer, por mucho que yo quiera portarme bien, finalmente la ley tarde o temprano me va a acusar de una falta. Recordemos que la ley es buena porque nos ubica en el contexto donde nosotros nos encontramos en relación a la santidad de Dios y lo que Dios desea. ¿Sí estamos? Pero, sí, inclusive es tan buena que nos señala el pecado. El asunto de la ley es que no nos saca del pecado, nomás nos dice dónde está el problema. Entonces, si usted se ve en ese espejo, se va a dar cuenta que finalmente usted no puede recibir una justicia retributiva de Dios porque finalmente, ¿qué puede hacer de bueno? ¿Sí? El corazón del hombre siempre tiende hacia el mal, está enemistado con Dios, nuestra naturaleza está caída, no podemos de ninguna manera agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios no está hablando en este pasaje de la justicia retributiva, es decir, de la que recibimos. Si quisiéramos recibir justicia retributiva, bueno, dice la Escritura, hace tiempo ya hubiésemos sido consumidos. Porque qué de bueno tenemos. ¿Sí estamos? O sea, nosotros no nos acercamos a Dios por nuestras propias justicias, como para que diga, bueno, ya hice ciertas cosas, no confiamos en la carne, no confiamos en nuestro proceder, no confiamos en lo que podemos hacer, porque finalmente si es eso, pues lo que venía de parte de Dios es aniquilación total, porque ningún pecador, nada de pecado se puede acercar a Dios. Es a través de Jesús entonces que nosotros podemos acercarnos a Dios. Ahora bien, ¿de qué justicia está hablando el apóstol Pablo en este pasaje? De la justicia que el pecador recibe por gracia. Fíjese la diferencia tan enorme entre la justicia retributiva, la que Dios podía darnos por causa de nuestro comportamiento,
El apóstol Pablo que dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué nos puede dar Dios? Ahora, ¿quién se encuentra en esa posición, en esta iglesia? ¿Sí? Que diga yo, bueno, aquel no puede recibir cierta justicia retributiva porque anda bien mal. Y el otro hermano, ni se diga. Y el de enfrente, y está como la hermana Borlotes, ¿verdad? Sabe todos los chismes de todos y entonces dice, aquel y aquel y aquel no pueden recibir justicia retributiva. ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Quién podría decir, bueno, pues a lo mejor yo sí me merezco un poquito de la justicia retributiva y aquel no, y aquel sí, y aquel no? ¿Quién podría decir eso? Nadie, nadie. De los que estamos aquí, ninguno. El único que pudo cumplir la ley y no fue acusado de nada, ¿quién fue? Jesús. Entonces, ubíquese en el contexto, hermanos, de que usted es un pecador y finalmente no hay, ¿sí? Calificación de pecados. Uno chico, uno grande, uno acá, uno escandaloso, uno corto. No, los escandalosos los hacemos nosotros. ¿Sí estamos? Pero para Dios es falla. ¿Sí estamos ahí? Entonces, nadie podríamos recibir, ninguno de los que estamos aquí, ninguno en la historia de la historia del hombre, del universo, puede decir, bueno, yo sí puedo, aquellos no, los de Jehová Jireh no, los del sector no, los de los que se sientan del lado izquierdo no, porque son medios pecadores. Se siente la Biblia cuando uno se acerca. No, finalmente todos, no, ninguno de los que estamos aquí podría recibir la justicia retributiva de Dios, porque entonces caeríamos aniquilados totalmente. ¿Sí? ¿Estamos? La ley simplemente véase en los mandamientos y usted se va a dar cuenta que tarde o que temprano no los va a cumplir. Ahora bien, ¿de qué justicia está hablando aquí? De la justicia que es por gracia. ¿Sí estamos? Es decir, de la justicia que se aplica a cuando yo entiendo entonces que en la cruz del Calvario fue Jesús, derramó su sangre, se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entonces el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe. Y entonces, por fe yo acepto ese sacrificio de Jesús en la cruz, y entonces como consecuencia y por revelación del Espíritu Santo en mi corazón que me sella cuando acepto a Jesús, me señala entonces que estoy justificado por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes estaba enemistada mi carne con Dios. Entonces entendemos muy claramente en este momento que Pablo está hablando de la justicia que se recibe por la gracia divina. ¿Sí estamos? Vamos, todo el libro de Romanos, si usted tira todo el libro de Romanos, usted se va a dar cuenta que todo el libro de Romanos le lleva a comprender cuando menos dos cosas. Una, que nadie es justo delante de la presencia de Dios. Nadie se puede sostener por sus obras. Nadie. ¿Sí? Ninguno. Nadie. Ni nadie puede ser tan sabio para decir de esta manera yo me acerco a Dios y entonces acojo su libertad, su amor, su perdón. No, no es posible. El hombre finalmente en su naturaleza caída está enemistado con Dios. ¿Sí estamos? Todo el libro de Romanos le va a enseñar eso. Dos. El libro de Romanos también le va a enseñar, mi amado hermano, que, ¿sí? Usted puede entender que el pecado le ha separado totalmente de Dios, y si usted es consciente o inconsciente de ese pecado, como quiera, la ley aplica indistintamente. Ejemplo. Hace un tiempo yo fui a ver un choque de una oveja, porque de repente recibimos llamadas de todo tipo. Y fui y alcancé a llegar. Y entonces ya se estaba haciendo todo el peritaje, etcétera, etcétera. Y llego yo y le digo, ¿cómo está la cosa? No, pues es que, ¿qué es usted? No, pues yo soy el pastor. Ah, pues una ovejita de usted le pegó al otro carro. Ah, bueno. Le digo, ¿y por qué le pegó? Pues se pasó un alto. Y le digo, ¿pero dónde está el alto? No lo veo. Y empieza el tira y le afloja, ¿verdad? Y me dice, bueno, mire, venga. Y entonces vamos a la esquina, quita ramas, muchas ramas de ahí, y está un alto. ¿Sí? Y le digo, oye, pero no, bueno, no puedo decir lo que me dice mi hija. Oye, pero no seas así. Pues si ni siquiera se ve. Me dice, yo lo entiendo, pero yo tengo que hacer mi parte. Y aquí hay un perdedor y un ganador.
y la otra persona sabe que hay un alto. Pero la mía no sabía que había alto. Sí, pero ahí está el alto. Le digo, pues córtenle la rama. Dice, pues quéjense si quieren, pues ¿qué hacemos nosotros? Cuando todavía el tránsito podía hacer eso, ¿verdad? Y no llega el abesadero y se lo cambia. ¿Sí me explico? ¿Sí estamos? Todavía se podía hacer eso. ¿Está llegando la información? Entonces me dice, aunque esta persona haya estado consciente del alto o no, finalmente la ley aplica que ella paga. ¿Sí estamos? Todo el libro de Romanos nos va a enseñar, hermanos, que aunque usted esté consciente por conocimiento de la Escritura o por desconocimiento de la Escritura, esté consciente o no, finalmente la ley le aplica el pecado a su vida. Eso es lo que se va a encontrar como enfermedad en todo el libro de Romanos. Cuando Lutero se dio cuenta, porque Lutero se sentía perseguido por esa situación, o sea, no dormía, no estaba a gusto, no entendía muchas cosas de la palabra. Y un día que por revelación divina se da cuenta y dice, wow, mi fe más el sacrificio vicario de Cristo es igual al veredicto más importante de mi vida, la misericordia de Dios. La salvación se obtiene no por, la justicia de Dios no se obtiene no por obras, sino por un regalo divino. Entonces ahí brinca y cambia el transcurso del evangelio en el mundo, hermanos, a través de ese descubrimiento. ¿Sí? Martín Lutero sabía, hermanos, que nadie podía ser salvo por sus propias justicias. Tenemos que ser salvos por una justicia ajena, y no es de esta tierra, sino es celestial. Es la justicia que Dios da a través del sacrificio vicario de Cristo. El mismo apóstol Pablo, hermano, lo dice. Todo el capítulo 3 del libro de los Filipenses nos habla tremendamente acerca de la justificación por la fe. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, ¿saben una cosa? Guárdense de los perros, de los malos obreros, de esos que quieran judaizar y les andan cortando ahí el prepucio a ustedes. Pues si ustedes ya son circuncidados espiritualmente, déjenle a los judaizantes que hagan caso. Ya en Cristo no tienen por qué cumplir la ley. Ya en Cristo entramos a otro nivel. Dice el apóstol Pablo, ellos se jactan de que son judíos. Yo soy del linaje judío de judíos. Soy hebreo. Se jactan de que yo soy fariseo. Soy de la tribu de Benjamín. Estudié a los pies de Gamaliel. En cuanto a la ley, perseguidor por celo de esa ley de la iglesia. En cuanto a la ley, no tienen que decirme absolutamente nada. Pero todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, todo lo que he sido en cuanto a mis obras, las tiro por basura, porque no me son suficientes, no me sirven para nada, ¿sí? Porque en cuanto al juicio de la ley, me va a acabar. Más bien, yo entiendo ahora que soy justificado no por las obras de la ley en mi carne, soy justificado por la fe a través de Jesucristo, y esta es una bendición de Dios. Cheque usted todo el capítulo 3. Han de decir, ¿qué está diciendo el pastor? Si Pablo dice, si fuera por mis justicias, no puedo entrar al reino de los cielos. Si fuera por esos que dicen, no, es que tienes que aceptar a Cristo, pero también tienes que llevar esta ley, esta ley, esta ley, esta ley. Como hoy está pasando, hermanos. Gente cristiana se está haciendo judía otra vez. ¿Sí sabían ustedes? Tremendo. De repente un amigo mío se hizo, ¿qué tienes? Alabado sea Shalai, que cálmate, pues ¿qué tienes? Si no sabía ni el abecedario tú. Shalom, hermano. Ay, ¿sí me explico? Digo yo que no, es que, brother, ya en Cristo se cumplió todo eso. ¿Por qué tienes que volver a los rituales? Y le está diciendo el apóstol Pablo, ¿saben una cosa? Si alguien fue celoso de la ley y cumplió la ley, en un sentido figurado, porque nadie la cumple, fui yo. Yo observé todas las cosas ceremoniales. Yo intenté más que ningún otro cumplir la ley. Pero ¿saben una cosa? En cuanto a mis obras, mi confianza no está puesta en mi carne, ni en lo que soy, ni en lo que he hecho. Más bien, yo estoy justificado por una nueva ley, la de la fe, la puesta en Jesús, la cual Dios me ha regalado. Ahí sí, entonces, no soy justificado por mis obras en la ley, más bien soy justificado por la fe que pongo en Jesucristo mi Salvador. ¿Está llegando la información, hermanos? Porque a lo mejor le estoy hablando cosas raras que ni entienden, sobre todo los nuevos. ¿Sí está llegando la información? Es decir, hermanos, nadie de nosotros obtiene justificación, repito, salvación a causa de lo que es.
pues yo soy el hermano del pastor. ¿Y qué? Pues el pastor está hasta el tronco también delante de Dios. ¿Sí me explico o no? ¿Quién se puede sentir como que, pues yo no peco? O yo soy perfecto, dígame. Yo soy primo de los coordinadores. ¿Y qué? ¿Sí me explico? No es que yo hago esto y esto. Nada de lo que tú hagas finalmente en tu carne va a agradar a Dios. Nada. Todos nos allegamos a Dios a través de Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Está llegando? ¿Sí está llegando, hermanos? Es que me ven así medio raro algunos. ¿Sí? Por eso, hermanos, la importancia en esta mañana de entender el sacrificio de Jesús. Le estoy resumiendo un pasaje, hermanos, que me tardó horas y horas y horas manejarlo. Porque si usted le estudia, habla muchas cosas que a lo mejor se me va a perder un poquito. Pero el trasfondo es, tú no tienes nada bueno delante de Dios. Por lo cual, no son tus justicias las que te salvan. No son tus obras. Lo único que te hace justo y te salva es tu fe en Jesús. Hermano, y las obras de Dios en mi vida son consecuencia de haber creído en Jesús. Y no soy salvo por las obras. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Soy salvo por la fe que pongo en Él, y Dios a través de ese sacrificio, al yo creerlo, apropiarme de Él, entonces por su gracia recibo justificación o salvación. Por eso la importancia entonces, hermanos, de entender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy en esta mañana, hermanos, tenemos que parar un poquito y reubicarnos en esa situación que pasamos muchas veces desapercibida. Que pasamos por alto, como el buen papá que les da a todos sus hijos, y entonces los hijos, y hasta además, y los hijos dicen, pues lo tenía que hacer es mi papá. Y no es cierto. ¿Sí me estoy explicando? Ya las parejas están codeando, ya empezaron, ¿sí? O sea, Dios nos ha amado de tal manera que nos dio a su Hijo Jesús para que si pusiéramos nuestra fe en Él, no fuéramos condenados, sino obtuviéramos justificación y como consecuencia, salvación. El sacrificio de Jesús, mi amado hermano, es gratuito. Para que todo en aquel que en Él cree, necesita usted creer solamente para que reciba la justicia, la justificación. Ahora, es gratuito, pero no fue precisamente barato. Hermanos, costó. Costó a tal nivel que Jesús en el huerto de Getsemaní, hermanos, le dijo: Dios, si quieres que pase esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús sabía que el pecado de usted, para poder justificarlo, y de toda la humanidad, del hecho del pasado, de hoy y de mañana, se iba a cargar sobre de él. Y dice que en el huerto de Getsemaní sudaba como grandes gotas de sangre. Estaba padeciendo, hermanos, por lo que finalmente iba a ser en favor suyo. Estaba padeciendo, mi amado hermano, porque sabía que iba a pagar por los pecados de usted. Sabía a dónde iba. Sabía que la hora se había acercado. Y estaba orando, diciéndole: Señor, yo te soy fiel, te obedezco. Yo quisiera, si de alguna manera tú quisieses, pero entiendo, Padre, que si tú quieres, yo voy a hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Entendemos, hermanos, el creer por la fe y la justicia de Dios. A veces no nos ubicamos en ese contexto, hermanos. A veces creo que ese regalo lo pasamos desapercibido y finalmente ni lo celebramos.
ni nos damos cuenta a veces y lo pasamos totalmente por alto y finalmente le seguimos derecho. No, hermanos. Jesús tuvo que dejar su trono de gloria para venir a morir por usted y por mí. Y pareciera cuento de hadas, pero es una realidad que nosotros creemos por fe. Él fue el único cordero propicio para pagar el rescate por nosotros. No había otro. Sin mancha, sin pecado. Fue a la muerte de cruz para poder justificarlo a usted. Para que a través de la fe usted creyera y entonces esa salvación o esa justificación viniera a su corazón y a su vida. Estuvo en la cruz. Y una vez en la cruz que llegó el pecado de la humanidad sobre él, el de usted. Sí, el que cometió ayer, el que va a cometer mañana, el que está cometiendo hoy. Ese, él lo estaba sintiendo. Y fue tanto su dolor, y fue tanto, mi amado hermano, su aflicción en ese momento, llegó a la cruz, hermanos, prácticamente consumido. Y en ese momento en la cruz del Calvario dijo: Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted sabe esas palabras tan fuertes, hermano? Sintió el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecador. Y sintió la carga y el peso del pecado y sintió la separación de su Padre y dijo: ¡Oh, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces murió. Consumado es y murió. Eso es de la justicia que el apóstol Pablo está hablando en Romanos 1:17. Por ese sacrificio, usted y yo hoy tenemos paz para con Dios. Por ese sacrificio, usted y yo hoy tenemos gracia delante de Dios. Hoy podemos descansar y sentirnos libres de la acusación y de la carga del pecado y de nuestros hechos. Solamente tenemos que venir delante del trono de Dios y arrepentirnos, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y todas las veces que eso suceda, finalmente se está cumpliendo, hermanos, esa gracia justificadora, ese regalo salvador en nuestro corazón. Eso, hermanos, merece la gloria y la alabanza en nuestras vidas. Por supuesto, mi amado hermanos, que se acciona a través de la fe. Dios no va a creer por nosotros. El evangelio, ¿sí?, y la justicia del reino se obtienen de fe, para fe. Necesita emplear la fe. Hay una iniciativa de parte de usted de apropiarse de esa bendición. La fe necesita ser accionada por usted. Todo aquel que cree se lo deja a su elección, ¿sí o no? ¿Lo obliga? Usted decide. Si quiere aceptar esa bendición, si quiere aceptar ese regalo, si quiere aceptar todas las bendiciones que conllevan el hecho de tener a Cristo en nuestro corazón. Pero aún la fe es un regalo de Dios. Y aún el accionar en fe también es un regalo de Dios, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Por eso toda la gloria por mi justicia y mi salvación es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que aún me motiva a creer y me motiva a apropiarme de esa salvación. Esa es una bendición, hermano. Es una bendición grande delante de la presencia de Dios. Hoy podemos celebrar esa victoria y esa realidad tan grande. Ahora bien, por supuesto que el apóstol Pablo dice, como está escrito, se toma de Habacuc para finalmente fortalecer la idea de lo que está diciendo. ¿Qué dice Habacuc? Bueno, si usted estudia bien, en el contexto, se va a dar cuenta que Habacuc, y estoy diciendo en el contexto, porque explicarles todo el libro, pues no me alcanza el tiempo. Habacuc está cuestionando a Dios.
Y le dice, oye Señor, ¿por qué mi pueblo, los judíos, o sea, están permitiendo el pecado, están siendo ligeros con todos los delitos de violencia y todo lo corrupto que está en mi pueblo? Y Dios dice, no te preocupes, yo los voy a acabar a ellos. ¿Sí? ¿Tú los vas a acabar? Sí, yo voy a actuar. Es más, ya vienen los de Babilonia, los de Irak, ahí vienen. No se va a topar esas palabras, se va a topar quizá caldeos o se va a topar otra palabra en el original, pero son los de Babilonia. Ya vienen a acabarlos. Y entonces Habacuc dice, espérame. ¿Cómo? O sea, ¿vas a acabar a nuestro pueblo que son medios malos con otros más malos? Sí, así le voy a hacer. Porque ellos son malos y no están haciendo lo correcto y yo voy a aplicar mi justicia. Y luego entonces con los caldeos se va a encontrar la palabra caldeo. También voy a acabar con todo lo que es pecador delante de mí. Y luego le dice, mas el justo por la fe vivirá. Permanece, Habacuc. Permanece, cree, persevera, haz lo correcto y vas a cerrarlo. Y igual, cheque el contexto y Habacuc fue bendecido. ¿Sí estamos? Pero me llama la atención ahí una palabra que seguramente a usted le llama también la atención y que tiene algo que podemos obtener de ella, una riqueza increíble. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y qué más dice? Y para fe. Y ahí dije, pues lo de Habacuc se los puedo explicar. Pero lo del Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿De qué se trata? Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a investigar o ha entendido por qué es eso. Podríamos reafirmar, pues Dios está reafirmando fe y fe porque finalmente así se usa mucho en la Biblia para hacer que la gente entienda que es por fe. Pues en un sentido podría aplicarse, pero el contexto no es ese. ¿Qué quiere decir entonces que en la justicia, el reino de los cielos, la justicia se revela por fe y para fe? Déjame decirle lo que significa, después de estudiarlo, analizarlo, checarlo y verlo. Habla, hermanos, en un contexto general, algo que inicia y finaliza, de principio a fin. Explico. Cuando nosotros creemos en ese evangelio, ¿es por qué? Por fe. Y cuando estudiamos esa palabra nos dice que es algo que inicia y que finaliza. Es todo un contexto completo, un ciclo. Entonces nos damos cuenta a través del original que finalmente habla acerca de una fe completa. Dios no da al pecador una fe a medias, da una fe que cierra un ciclo, que completa. El verdadero cristiano y creyente vive por fe y para fe, no solamente cuando cree, sino cuando participa, cuando vive, cuando camina, cuando es sostenido, cuando muere y cuando es resucitado. Es eso lo que está diciendo la Escritura, mi amado hermano. Explico. Cuando usted cree en Jesús, usted empieza una nueva vida, ¿sí o no es cierto? ¡Wow! A todo el mundo le predica de Cristo, ¿sí o no? A la abuela, a la bisabuela, a los perros que pasan por la calle, todo el mundo debe venir a Cristo. ¿Se acuerda de su primer amor, sí o no? ¿Sí? De casualidad no hubo uno que le dijo, no, yo así andaba como tú, se te va a pasar. No hubo alguien que le dijo eso. Siempre hay, ¿verdad? Pero bueno, pero ¿se acuerda? ¿Usted cómo estaba? Lleno y pleno, ¿sí o no? Bueno, lo que dice esa porción de la Escritura no es solamente ahí. La fe no para solamente con aceptar a Jesús e iniciar a conocerle, porque finalmente usted empieza a conocerle, ¿o no? Esa fe, hermanos, continúa en el vivir diario, en el sostenerme diariamente a través de la fe, en el experimentar las cosas que suceden. No siempre estamos bajo el primer amor, vamos pasando por etapas de madurez. Hay situaciones que nos duelen, hay situaciones que no comprendemos, hay situaciones que se atraviesan en nuestra vida, hay enfermedad, hay preguntas, hay complicaciones, hay crisis, hay dolor, hay aflicción, hay detalles
increíbles en la vida de cada uno de nosotros. Pero el verdadero creyente ha creído por fe y se sostiene por fe. Porque entiende entonces que todo lo que suceda va a obrar para bien en su vida. No importa que no entienda, se sostiene por la fe. Habacuc, no sé si tú no entiendas, pero mantente sostenido en tu fe y vas a vivir y vas a ser prosperado y vas a ser bendecido. Mi amado hermano, en esta mañana, sostente en la fe después de haber creído. No importa la situación por donde tú pases, Dios siempre, 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 siempre estará contigo. Siempre. Y que la gloria sea para Él. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Significa entonces también que muero en Él y muero por Él. No importa cuál sea la circunstancia, he de estar en los últimos momentos de mi vida diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. La Escritura entonces nos ampara para creer y debemos confiar en eso. Sea cual sea la circunstancia de nuestro deceso, el mismo Espíritu Santo, cuando usted está metido en Dios, le prepara para entender que va a morir por su fe, que va a morir en Cristo y que será bendecido por la eternidad. Que usted va a sostenerse en esa muerte. ¿Cómo comprende usted la muerte de todos aquellos que murieron en la hoguera y jamás negaron a Jesús? ¿Cómo comprende en este momento histórico en donde misioneros en el mundo están muriendo por no declinar su fe en Cristo? Son quemados vivos. En este momento, históricamente hablando. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo entiende usted que en medio de su familia incrédula usted se sostiene y sale adelante y finalmente es criticado, golpeteado? Quizás su familia no lo entiende, pero usted está sostenido. ¿Por qué? Porque usted está dispuesto en fe y va a morir en fe. Eso es el Evangelio de fe y para fe. Es un regalo completo, un ciclo completo, de principio a fin, a través de la fe. No vivimos por fe unos cuantos días de nuestra vida, hermano. Vivimos por fe para siempre y por siempre. Porque lo que no proviene de fe es pecado. Y pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y todos los días de nuestra vida habita Dios con nosotros. Y por lo tanto, todos los días de nuestra vida habitaremos y viviremos en esa fe. Que a veces nos falla. Sí, bienvenido al mundo de los seres humanos. Tómese de Dios, arrepiéntese, vaya con su líder, con su consejero, con su líder de célula, con su coordinador. Dígale: ayúdeme porque estoy pasando por un momento de crisis. Y cuando pida ayuda, siga consejo para que le podamos ayudar. Y hay que salir, y vamos a salir porque hay poder en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y tendremos y cantaremos junto con usted victoria. Porque esa está acreditada, ya está dada por Jesús, porque Él venció en la cruz y me ofreció justicia y salvación. Y por último dice: y también ha de resucitar en fe. Hermanos, son cosas que a veces, repito, por el estrés de los días, la dificultad que usted trae, él está dormido ahorita quizás, o está pensando en quién sabe qué y en quién y las situaciones. Hermano, ¿para dónde vamos? Lo más seguro que usted y yo tenemos, usted y yo, es, después de la vida, la muerte. Pero ese no será un problema, hermanos, porque los creyentes viviremos por la eternidad y resucitaremos en fe. Y yo lo creo como cuando me tomo un vaso de agua. Resucitaré en el día posterior por fe, porque es Dios que ha prometido. Y Él ha dicho: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y sabe una cosa, no hay mejor morada que la que nos está esperando en el cielo, hermanos. Y nuestro corazón y nuestra vida y nuestro anhelo y nuestro deseo debe ser ir allá, no quedarnos aquí. A veces, mis amados hermanos, estamos tan enraizados en estas cosas de la tierra que no nos queremos ni morir. ¿Ha pensado usted en su muerte?
espero que esté pensando, bendito sea Dios. Un día me voy a morir, voy a estar delante de Dios. ¿Qué tarea ni qué nada? ¿Qué impuestos ni qué nada? ¿Qué levantarme el domingo ni qué nada? Voy a estar con Dios todo el tiempo glorificando el nombre de Dios. Amén, pastor. Gloria a Dios, hermano. Amén, amén. Si está pensando en morirse porque ya no aguanta esta vida, pues estamos mal. Porque Cristo es vida, con B mayúscula. Y vida en abundancia. Cuando estamos hablando de eternidad, estamos hablando, hermanos, de lo más glorioso que usted y yo podemos experimentar. Ahora bien, esta vida a veces nos impide que ese evangelio de fe lo vivamos y lo practiquemos de tal manera que sea una bendición en nuestra vida ese evangelio. Que esa fe, además de haber creído, ahora nos sustente, nos lleve, nos prepare para la muerte y nos anuncie claramente en nuestro corazón que hay eternidad con Dios, donde ahí no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, donde será la eternidad, el gozo por la eternidad, hermanos. Quiera Dios que usted y yo podamos entender este mensaje en esta mañana, porque en el reino de Dios la justicia se revela por fe y para fe. Hermanos, yo ya terminé. Qué rápido, no tanto. Se le fue rápido, qué bueno, pero es suficiente. ¿Qué haremos? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Estamos agradecidos por esa justicia como regalo de Dios en nuestra vida solamente a través de la fe? ¿Entendió usted entonces que todo debe glorificar a Dios porque Dios es el centro de nuestra vida y es el que nos mueve a toda acción? ¿Está usted viviendo por la fe? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Su fe es una fe por fe y para fe. ¿O solamente se quedó en el creer como el primer amor de Dios para su vida? Y finalmente hoy está frío, seco, como la canción, triste, ojeroso y cansado y sin ilusiones. Porque en Cristo hay ilusiones. Y en Cristo hay vida. Y en Cristo hay descanso. Su fe realmente es una fe que lo puede sostener, lo puede llevar a pensar que lo mejor que le puede pasar es estar un día delante de la presencia de Dios. Morir aún en fe y resucitar en fe. Es un regalo de Dios la salvación. Y esa fe se activa, no la activa Dios, la activa usted. Por supuesto, sigue siendo un regalo de Dios, pero usted tiene que activar eso. Si usted está agradecido con Dios por ese regalo, si usted no está viviendo de fe y para fe, por alguna razón está ahí atorado en alguno de los puntos de su vida, hermanos, esta no es una mañana para entender que finalmente no podemos enraizarnos en esta vida. Porque es esta vida la que a veces nos hace que olvidemos nuestro verdadero pasaje o boleto, el lugar a donde vamos. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestro mundo no está en, nuestra vida no está en este mundo. Realmente está en la eternidad con Dios. Y a veces el vivir de una manera muy anclado aquí, finalmente nos hace olvidar hacia dónde vamos y cuál es el propósito de nuestra vida cuando estamos aquí. La misma vida nos va envolviendo para entender que vivimos para vivir esta vida. Y no, vivimos para vivir, ¿sí? Y prepararnos para la vida eterna. Y ese es finalmente nuestro objetivo. Estamos preparándonos para estar en la eternidad. Y si usted no está viviendo de fe y para fe, entonces finalmente el mundo y esta vida ya le envolvió. Usted decide hoy qué hacer delante de la presencia de Dios.
La palabra está expuesta. No es por las justicias de usted que va a llegar delante de Dios. Ni Pablo podía decir eso a pesar de lo que era. Es por la justicia de Dios a través de la fe en Cristo. Lea Filipenses todo el capítulo número 3 y se va a dar cuenta de esta realidad. Por eso entonces usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Estoy agradecido? Perfecto, gracias a Dios. Qué bueno, hoy va a tomar una decisión de renovar ese agradecimiento delante de Dios. No estoy viviendo de fe y para fe, me quedé solamente con el inicio. ¿Me falta completar alguna área de mi vida? Pues voy a pasar para decirle, Dios, ayúdame. Quiero vivir de fe y para fe. Esta salvación, esta justicia. ¿Sí? No traigo gozo, no traigo alegría, no traigo contentamiento. Es más, traigo cara de chicharrón prensado, ¿sí? O de indiferencia y de molestia, porque no está la vida ahí. Mi corazón simplemente me ha engañado una vez más. No hay nada más engañoso y perverso que el corazón del hombre. Usted no puede confiar en su corazón. Tiene que poner su confianza en Dios. Vamos a orar ahí en nuestros lugares. Tiene dos opciones. Orar por las personas que pasaron, pero no se distraigan. Es un momento para platicar, es un momento para consagrarnos delante de la presencia de Dios. Te veo ahí, veo tu corazón, veo tu situación, puedo ver tu aflicción, veo tu dolor, veo tu interior, veo tus lágrimas caer y tu desesperación. Como quisiera tomarte en mis brazos y levantarte de ahí donde tú estás. Déjame ser tu sanador, déjame ser tu salvador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré de donde tú estés. No temas ya, mis alas te cubrirán, descansa en mis brazos, yo estoy a tu lado, te ayudaré, yo te bendeciré y tu desierto transformaré en un manantial. Como quisiera tomarte en mis brazos y levantarte de ahí donde tú estás. Déjame ser tu sanador, déjame ser tu salvador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser tu protector, déjame ser tu ayudador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser tu sanador, déjame ser tu salvador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser tu protector, déjame ser tu ayudador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré de donde tú
estés. Pon tu confianza en mí, pon tu confianza en mí, pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Te damos gracias en esta mañana por el Evangelio que es gratuito para nosotros, Padre. Ese regalo tan maravilloso que nos has dado sin merecerlo, Señor. No nos has pagado conforme a nuestras justicias, Padre, porque hace tiempo ya nos hubieras consumido a todos. Nos has pagado conforme a la justicia de Cristo y eso es bendición en nuestra vida, aún sin merecerlo. Gracias por ese sacrificio que me salva, me ayuda a continuar, a morir y a resucitar en ti, Señor. Gracias. Bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque no vuelve vacía. Gracias porque cumple un propósito en la vida y corazón de cada uno de nosotros. Gracias por esta mañana, por tu salud, tu sanidad, tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén.